De la Sota firmó los decretos 192/12 y 193/12, autorizando a Britos, propiedad de su operador Miró y Poplavsky, a vender su participación que tenían en la UTE de los gasoductos troncales a sus otros dos socios. De esta manera, el contrato quedó en manos de los Macri y Andrade Gutiérrez. Pero, tras esa venta, vino lo peor. Un año y pico después de esa publicación, el 19 de julio del 2013, al mediodía, a plena luz del día, apareció flotando en el río Suquía, nada menos que frente al centro cívico o el Panal, el cuerpo del ingeniero Arias. Según su primera autopsia, tenía las manos y las muñecas quebradas, el brazo izquierdo lesionado, un hombro dislocado, daños múltiples en el rostro, golpe en el cuello producido por un caño, lesiones compatibles con un ataque por la espalda, quebradura de cráneo, heridas en el tabique, pérdidas de piezas dentales y anillo del dedo aplastado en forma de óvalo efectuado por un fuerte golpe. Daños que generaron la hipótesis de que habría fallecido triturado en un camión compactador de basura. Arias, además, llevaba un portafolio que nunca apareció. Y esta siniestra muerte, vinculada a la obra de los gasoductos troncales, no fue la única de ese día. Casi a la misma hora que apareció muerto el sindicado como valijero Arias en Córdoba, en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires, apareció muerta Susana Leiva, la empleada doméstica de Carmen Poplavsky, ex alta funcionaria de la Sota, a cargo en su comienzo del contrato de los gasoductos troncales, y por entonces funcionaria de Macri en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, hermana a su vez de Walter Poplavsky, el socio del operador de la sotista, Horacio Miró, en Britos S.A., y del propio Macri en la UTE para los gasoductos y en Madero Urbana S.A. Como se puede ver aquí, Leiva murió estrangulada manualmente, con 3 puntazos en el abdomen, golpes en el rostro y quemaduras de cigarrillo en la espalda. Por el hecho fue imputado y condenado a cadena perpetua su pareja, Alberto Ponce, quien nunca reconoció el crimen, aduciendo no recordar nada de lo que pasó tras consumir cocaína. Sí, en cambio, reconoció haber ocultado el cadáver en el pozo ciego de la casa. Fue el primer caso de femicidio jurídicamente hablando de la historia argentina. Nadie habló del rol como funcionaria del cordobesismo y macrismo de su patrona. En cuanto a Arias, la causa recayó en la fiscalía de Guillermo González, un amigo del cordobesismo, quien determinó que el señalado de valijero del poder no había sido asesinado cruelmente, sino que se había suicidado a plena luz del día, sin ningún testigo que lo viera, tirándose del puente Sarmiento, que tiene una altura de 10 metros, porque estaba deprimido, y que todas las brutales lesiones que tenían era fruto de esa caída, sin poder explicar nunca por qué tenía el anillo ovalado. ¿Y qué pasó con su maletín? Es decir, a la inversa del caso Nisman, que todo indicó que fue un suicidio, pero los medios y la gendarmería establecieron que lo mató no se sabe quién, cómo ni cuándo.
Luego de las muertes, las coimas. Estas muertes ligadas a los millonarios gasoductos troncales fueron el preludio de lo que vendrían. En el año 2014, en Brasil, se desató el Lava-Jato, la investigación más importante contra la corrupción que involucró funcionarios públicos de distintos países donde operaban las grandes constructoras brasileñas. El mecanismo era parecido al desplegado en Córdoba. Se anunciaba una obra, consultoras que hacían estudios de factibilidad actuaban como intermediadoras entre los estados nacionales o provinciales, se presupuestaba y se contrataba a empresas amigas. Finalmente, sobre la marcha se actualizaban los montos. Alberto Youssef fue un operador que actuó como intermediario en las obras ligadas a las compañías brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. En marzo de 2014 había sido detenido en Brasil y 8 meses después, en noviembre, declaró como arrepentido, presentando una serie de documentos conocida como la lista de Youssef, detallando las ciudades, las obras, los nombres de las empresas, los teléfonos, los contactos y los importes de las coimas que pagaron en cada país. Un escándalo total. En esta lista de Youssef, las obras de los gasoductos troncales de Córdoba aparecen mencionados 4 veces entre los años 2008, cuando los lanzó Schiaretti, y 2010. Y lo más escandaloso, el pago de una serie de coimas a funcionarios locales por un total de 36 millones de dólares. Coimas que fueron intermediadas con nombres falsos de contacto: José Edilson Cruz, Luis Leandro y Fernando Gómez. También detalla que la constructora brasilera OAS, que había participado de la licitación de los gasoductos en 2008 y perdió con Andrade Gutiérrez, habría sido el encargado de erogarlas. Fui legislador y vi vaciar esta provincia, los vi robar esta provincia, vi cómo se pagó en Córdoba la coima más grande en la historia argentina, que fue la de los gasoductos troncales, denunció hace unos días el ex legislador y actual candidato a diputado nacional Eduardo García Elorrio, sin vueltas, ante el periodista Sergio Supo en la radio Cadena 3, sin que nadie se ruborizara. Las muertes de Arias y Leiva, más las denuncias de pago de una coima de 36 millones de dólares en Brasil, desataron el escándalo en Córdoba. La oposición, encabezada por los entonces diputados Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, estos dos últimos actuales funcionarios del cordobesismo de Yarlora, presentaron una denuncia penal en la justicia cordobesa, incluyendo la compra madera urbana por parte de Miró, Ploplavsky e hijos de funcionarios de Schiaretti. Sin embargo, como corresponde a todas las denuncias que involucran al cordobesismo, terminó archivada. Caso Collector. Mientras todo esto pasaba, como frutilla de postre, en noviembre de 2014, el abogado penalista Marcelo Touriño comenzó a publicar en su cuenta de YouTube una saga de cámaras ocultas realizadas por el periodista político Tomás Méndez, por entonces el comunicador estrella del canal universitario SRT Universidad Nacional de Córdoba. En ellas, grabadas por el propio Méndez, donde hay una hasta con el propio gobernador de la Sota, se ve al comunicador que ahora trabaja en los medios de Buenos Aires negociando coimas con el empresario Germán Karsten de Collector, contratista del gobierno en el cobro de impuestos a cambio de proteger en su programa de TV ADN a De la Sota y su testaferro Horacio Miró, socio de Karsten. La filtración de los videos desataron un nuevo escándalo y más denuncias ante la justicia controlada por Schiaretti y De la Sota, conocido como caso Collector, que obviamente otra vez quedó en la nada. Pero 2 años después, en el 2016, Karsten sufrió un llamativo robo en una vivienda del barrio Cofico. Fue el 24 de diciembre, Nochebuena, a la madrugada, en una casa de Faustino Allende, esquina Sucre, de una exfuncionaria radical donde estaba reunido con magistrados, políticos, funcionarios judiciales y empresarios. Robo que el empresario dueño de Collector y socio de Miró demoró en denunciar en la justicia. Gasoductos 2,
sale Andrade Gutiérrez, entra Odebrecht. La explicación de todo este thriller policial era muy simple. Los brasileros resultaron favorecidos con una millonaria obra de 250 millones de dólares con financiamiento incluido. Funcionarios cordobeses cobraron una millonaria coima de 36 millones de dólares por ella. Sin embargo, como en el medio estaba metida la empresa de Macri y de la Sota, enfrentados al gobierno de Cristina Kirchner, estos no pudieron obtener los avales financieros para llevarlas a cabo. En paralelo, Schiaretti y de la Sota sí llevaban adelante otras obras de energía con el gobierno nacional, como la millonaria usina Bicentenario o Pilar, o obtenían dinero por otro lado con los fondos rurales y las consultoras para la obra de los gasoductos regionales que se la quedaban ellos. Obras donde trabajaba el ingeniero Arias, prestanombre de un funcionario de Schiaretti, Martín. Incluso hacían negocios inmobiliarios entre los socios de la UTE con Madera Urbana S.A. Por ello, los brasileros que habían pagado la coima y nunca pudieron enterrar un metro de caño ni obtener el crédito del Bandes, habrían decidido irse de Córdoba, dejando un claro mensaje mafioso para Schiaretti, de la Sota y Macri, con las muertes de Arias y Leiva, aquel oscuro martes del 19 de julio del 2013, que incluyó también, como hecho menor, ad hoc, un feroz asalto a la familia Britos, ex dueña de Britos S.R.L., que había pasado a ser un socio menor en Britos S.A. en su residencia en Mina Clavero. Pero el cordobesismo, si por algo se caracteriza, es por ser perseverante y resiliente. Luego de esas denuncias en los tribunales de Brasil y Córdoba, en marzo del 2015, 7 años después de licitar en el último año de su mandato, sin los avales del Bandes, el gobernador de la Sota finalmente decidió anular la polémica adjudicación de los gasoductos troncales a favor de Andrade Gutiérrez y EXA. Pocos días después, mediante la licitación pública internacional número 61/2015, la provincia convocó a una nueva licitación. Aunque estos tenían una extensión y precio mucho mayor, 2.292 kilómetros, y un presupuesto de 874 millones de dólares, a razón de 385.000 dólares por kilómetro, un 250% más caro que en el 2008. Por ese entonces, Schiaretti nuevamente era candidato a gobernador de Córdoba en reemplazo de la Sota. Iba por su segundo mandato y lo logró cuando el 5 de julio se impuso esta vez sin fraude, 38% a 34%, sobre su ex compañero del liceo, el radical Oscar Aguad, yerno del actual radical con peluca Rodrigo de Loredo. Esa era la alternancia del cordobesismo, que a lo largo de 24 años fue gobernada durante 3 mandatos por De la Sota, 1999, 2003, 2003, 2007 y 2011, 2015, y su socio en la aventura Schiaretti, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2019, 2023. 5 meses después de este triunfo de Schiaretti, su amigo y ex patrón Macri, socio en la obra de los gasoductos con IEXA, ganó la presidencia derrotando a Daniel Scioli en el balotaje, 51% a 48%. En esa victoria de Cambiemos, Córdoba, de la mano de la Sota y Schiaretti, gobernador saliente y entrante respectivamente, fue decisiva aportando 71% de los votos a favor del expresidente Amarillo, frente al 28% que obtuvo Scioli en representación del kirchnerismo. Con este triunfo para presidente de Macri y para gobernador de su viejo subordinado y amigo Schiaretti, ahora, si la postergada obra de los gasoductos troncales estaba totalmente encaminada. Por eso, apenas puso un pie en la Casa Rosada, lo primero que anunció Macri es que el gobierno nacional iba a pagar el 33% de esas obras, unos 288 millones de dólares, exactamente lo que salía esta misma obra en el 2008. Por su parte, Schiaretti, el 16 de enero del 2016, apenas puesto en pie en el fastuoso El Panal, construido por Electroingeniería, lo primero que hizo fue preadjudicar el megaproyecto de los gasoductos de 874 millones de dólares a 3 grupos de empresas, cada una en zonas distintas. Estas fueron IEXA, de los Macri, junto con la socia extranjera CCC,
China Communications Construction Company, Electroingeniería, una vez más, en asociación con China Petroleum Pipeline Bureau y de manera solitaria a la cuestionada Odebrecht de Brasil. La hermana de Andrade Gutiérrez, que por ese entonces estaban en todos los diarios del mundo por el famoso caso de corrupción del Lavallato, ¿qué tal? Los únicos que quedaron afuera fueron Horacio Miró y Poplavsky, pertenecientes al delazotismo. Querido amigo presidente, este es un día histórico. Luego de 11 años, un presidente de la nación está nuevamente en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. Usted vino a Córdoba a romper con el cepo institucional que pesaba sobre nuestra provincia. Muchas gracias, querido presidente, le regaló el gringo Schiaretti a Macri en su primera visita como presidente. Un mes después, el 17 de febrero de 2016, firmó el decreto número 80/2016, adjudicando el contrato de los gasoductos a las mencionadas empresas. El 3 de octubre del 2016, 8 meses después de adjudicadas las obras, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, controlado por el macrismo, le otorgó otro préstamo de 260 millones de dólares a Córdoba para financiar los gasoductos de Odebrecht. El mismo monto que tenía la licitación del 2008, cuyo financiamiento debían aportar las constructoras brasileñas. Pero ahora, de la mano de Macri y Schiaretti, lo terminaron poniendo los miles de jubilados y pensionados argentinos a través del ANSES. ¿Fue por la coima que le debían a los brasileros? Era tanta la algarabía que tenían ambos mandatarios con empresas propias o amigas en la millonaria obra de casi 1.000 millones de dólares que en noviembre de 2016, en un acto en la localidad de Hernando, en el centro sur provincial, Macri y Schiaretti participaron en la celebración de la fiesta del maní y bailaron juntos, al ritmo de Gilda. Ante decenas de alumnos de escuelas primarias, una cumbia cola con cola que evidencia del enorme entendimiento que existe entre ambos. Pocos días después, en enero de 2017, el presidente y el gobernador inauguraron en Córdoba el primer tramo de los anhelados gasoductos troncales del tramo adjudicado a Odebrecht. Paradójicamente, mientras en Córdoba Schiaretti y Macri festejaban en Brasil los directivos de la constructora estaban siendo detenidos, juzgados y condenados por la justicia de ese país por pagos de sobornos y cartelización de obra pública en América Latina y algunos países de África. Un disparate total. Pese a los vaivenes judiciales en Brasil, la sobrefacturación obscena, el sospechoso suicidio del ingeniero Arias, la muerte de Leiva y la nula investigación en los tribunales de Córdoba, la millonaria obra de los gasoductos troncales esta vez fue finalizada, aunque la brasilera Odebrecht, pese a haber recibido los 260 millones de dólares del ANSES, se marchó dejando un tendal de deudas impagas, demostrativa de los graves problemas de toda índole que enfrentaba. Según la comunicación institucional de la provincia, esta obra hoy beneficia a más del 90% de la población cordobesa, con una conexión posible de más de 1 millón de clientes. Sin embargo, la red domiciliaria corre por cuenta de los municipios y comunas, por lo cual todavía miles de cordobeses, a pesar de los millonarios gastos, siguen alimentando sus viviendas con tubos o garrafas de gas licuado u otros medios de calefacción más rudimentarios. Caída y resurgimiento de Horacio Miró. Luego de toda esta corrupta y sórdida travesía de la obra de los gasoductos troncales y tras el escándalo Collector, tras el súbito fallecimiento de De la Sota en el 2018, Horacio Miró desarmó Britos S.A., tomó sus valijas, en el sentido más amplio de la palabra, y se llevó sus activos a una oficina en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una vez allí, le cambió el nombre a su empresa y la rebautizó Basaa S.A. Con este nuevo nombre, en el 2021, plena pandemia, reapareció en Córdoba durante tercer y último mandato de Schiaretti. Lo hizo con la adjudicación para la construcción de plantas de residuos cloacales en 3 ciudades del departamento Punilla, cuyos efluentes deterioran la calidad del agua del lago San Roque, para cuya remediación también se había contratado a Electroingeniería con un presupuesto de más de 22 millones de dólares.
El proyecto original constaba de una red de 19 kilómetros de conductos de cloaca máximo, 6 estaciones de bombeo, 161 bocas de registro, 26 bocas de acceso, 8 cámaras de desagües, 10 válvulas de aire y 13 estaciones depuradoras de aguas residuales. Como en el caso de los gasoductos troncales, las conexiones residenciales corren por cuenta de cada municipio, que abarca a una población total de cerca de 121.600 habitantes. El presupuesto fue de 2.360 millones de pesos, 22,4 millones de dólares de ese entonces, un 14% más del presupuesto oficial. Esta licitación, basada Sociedad Anónima, la ganó nuevamente mediante una OTE con Supercemento, Sociedad Anónima Industrial Comercial, empresa perteneciente a la familia Macri. Su director es Raúl Ibarra, primo del exministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra. Es decir, otra vez la intenté Schiaretti, Macri, Miró y la gran obra pública cordobesa. Y con esto damos por finalizada la biografía no autorizada de Juancito Schiaretti por el día de hoy. Pero tenemos mucho más, no solo de él, sino de otros funcionarios. No crean que los únicos sucios son Schiaretti de la Sota. Hay muchísimos más. Está Juez, está Negri, está Angelos. Montones. Tenemos gente de acá también. Hay mucha tela para cortar. Bueno, dicho esto, vamos con la publicidad, porque estamos atrasaditos. Porque la verdad que ha sido tan jugoso esto que... Y es larga e importante. Y asquerosa. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermán, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Los salarios no alcanzan, las jubilaciones se licúan, las tarifas son inalcanzables, es imposible llegar a fin de mes, los comercios cierran, los laburantes se quedan sin trabajo. Esta es la Argentina de Milei. A partir de octubre iniciamos otro camino. Con la fuerza de Córdoba, hagamos patria. Vota Pablo Pardo, Cote San Pedro, Fuerza Patria. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero.
Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Donde si no, el BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de Barrio Parque Monte Grande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Cada proyecto de ley que se vota en el Congreso impacta en tu bolsillo, en tu trabajo, en tu calidad de vida. Por eso, basta de discursos especuladores y oportunistas. Yo no necesito disfrazarme de opositor. Mi voto siempre estuvo y estará del lado de los que más necesitan. Vota Palma Carro, Corte San Pedro, Fuerza Patria. Cristina Fernández dice: el freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Normal como pocos países que pueden alzar, bueno por una esperanza, bueno para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. La película de Milei. La versión contada por el presidente argentino de una historia con final muy poco feliz. El acuerdo con Estados Unidos. Con su propia actuación y los aportes estelares de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, Milei quiere mostrar a los 47 millones de argentinos la remake de una película con que pretende beneficiarse en las elecciones del próximo domingo. El libreto central. El mensaje central de Milei es que la inflación es un fenómeno meramente monetario que será doblegada mediante un superávit fiscal forzado, a una costa del ajuste sin fin de salarios, jubilaciones, el sacrificio de la salud pública, la educación y de las pymes, en especial las industriales, así como de la reducción del Estado, a que considera un mal a erradicar. Insiste en que esta vez los sacrificios tendrán recompensa, que beneficiar a los más poderosos reduciendo los impuestos que los agobian y flexibilizando los costos laborales generará en algún momento un derrame hacia los más necesitados. Los malos de la película son los K, culpables de la corrida cambiaria, mientras oculta que la inmensa mayoría de la población se endeuda para llegar a fin de mes. También oculta a los verdaderos villanos, los fondos de inversión que abandonan la bicicleta financiera y las empresas que todavía tienen ganancias que se cubren ante las expectativas de una segura devaluación a corto plazo. Argumenta las bondades de su alineamiento incondicional a los Estados Unidos y a Israel, mientras oculta la existencia de funcionarios ligados a la corrupción y, peor aún, la designación y el mantenimiento de candidatos ligados al narcotráfico. Todos esos discursos tienen en común lo que se puede denominar la madre de todos sus argumentos: su voluntad de mantener sus verdades contra viento y marea y de ocultar los malos resultados que generan sus políticas, quienes se benefician con ellos y, mucho peor aún, la incapacidad de tomar conciencia de sus propios desvaríos. Suspenso.
Los funcionarios norteamericanos vienen a ofrecer un salvavidas de plomo que Milei, en su desesperación, acepta sin reparo alguno. Donald Trump aseguró un salvataje de cualquier magnitud que sea necesaria al gobierno de Milei, pero sujeto a la condición de su triunfo en las próximas elecciones, explicitando taxativamente que si las perdía no habría benevolencia alguna para nuestro país. A esta injerencia en la política de nuestro país, que hace recordar al Braden o Perón de hace 80 años, se agrega ahora el ocultamiento de las condicionalidades y las garantías a que estará sujeto el paquete de ayuda, que no serán entonces menores, tomando en cuenta que Milei ya dilapidó el préstamo del Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones, más otros $20.000 millones del blanqueo de capitales, más 1.500 millones en créditos del BID y el Banco Mundial, más el resultado de 2 cosechas récord en 2024 y 2025, que según la Bolsa de Comercio de Rosario, en esos años han generado liquidaciones por $62.305 millones. En los últimos días, Trump agregó el anuncio que se duplicará el paquete de ayuda hasta los $40.000 millones y la inminente firma de un acuerdo comercial que incluiría un aumento de las importaciones de carne argentina para reducir los precios en los Estados Unidos, aunque con seguridad los aumentará en nuestro país. Quien se encargó de dar algunas pistas sobre las condicionalidades del paquete de ayuda a Milei fue Scott Bessent, al declarar el interés de los Estados Unidos de reducir la influencia de China en nuestro país. Así como que Argentina se constituye en el aliado de los Estados Unidos con mayor influencia sobre el resto de los países sudamericanos. Minucias de la geopolítica, dicen. El desenlace. El resultado está a la vista. A pocos días de unas elecciones, el gobierno expresa de una cuádruple crisis económica, financiera, política y moral. Lo demuestra la evolución del tipo de cambio del Banco Nación, que desde el anuncio del paquete de ayuda a la fecha pasó de 1.450 a 1.505 pesos por dólar, a pesar de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en nuestro mercado cambiario. Artículo escrito por José María Fumagalli.